Ya. Objetivo de la clase. Es consolidación de contenido. ¿Alguien me podría dar un resumen de lo que hicieron ayer con la tía Carla, por favor? Creo que dio la página 30 y 31 para responder algunas preguntas. Ya, muy bien. Consolidación de contenidos, entonces 30-31, que es ideas republicanas. Vamos a explicar hoy día las ideas republicanas. Las ideas republicanas en la independencia de América. La independencia de América. Ya, ahí está el objetivo, chiquillo. El objetivo de la clase. Espero que no se vuelva a caer el internet. He salido 3 veces en estos 10 minutos. A ver, antes de comenzar, aquellas personas que tienen que rendir Profe, dígame, José. Martín Ahumada no se va a poder conectar porque se le cayó el internet. Ya, ok, muchas gracias. Antes de comenzar, recordar, chiquillos, que la indicación es que cada vez que alguien quiere decir algo debe levantar la mano y el chat es solamente a contar de ahora en método de pedagógico. Si alguien pudiera volver a copiar el objetivo, porque a mí se me borró. Yo sé cuál es el objetivo, pero me gustaría que por favor alguien lo copiara y lo volviera a poner aquí en el chat, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias. Conservación de los contenidos, la idea republicana hacia la independencia de América. Eso es lo que vamos a ver. Y con respecto a la prueba del viernes, que es la recuperativa, chiquillos, ya se envió a aquellos alumnos que deben rendir esa prueba recuperativa. Ya se envió el link y ya se sabe. Ya se envió el link para la clase para que el viernes se conecten al mediodía. Recuerden que la prueba solamente tiene una duración de 60 minutos. Entonces, ayer ustedes hicieron... A ver, busquemos lo de ayer. Página 30-31 y la actividad que tenemos ahí. Ayer, como no me pude conectar a la clase, ya le expliqué, por un problema, por una emergencia que surgió aquí en mi hogar, estábamos listos para entrar a la clase, pero no pude. Estas ideas republicanas, estas ideas, estas ideas liberales en la independencia americana, va a ser, y aquí empiezo a hacer el repaso de la clase anterior, o sea, del miércoles pasado, va a estar muy relacionado con estas ideas republicanas que se van a dar a contar del siglo XIX, en donde la ilustración va a tener una injerencia importantísima en esta demanda burguesa. ¿Por qué digo esto? La burguesía va a querer una participación política. Si vamos a América,
podemos ver que estas ideas republicanas, esta participación política, que son lo que los criollos, la élite criolla va a buscar. ¿Quiénes son los criollos, chiquillos? Hijos de Hijos de españoles nacidos en América. En primer lugar, deben levantar la mano para yo dar la palabra. Así que, nuevamente, ¿quiénes son los criollos? Oriana, Hijos de españoles nacidos en América. ya. Valentina, Hijos de españoles nacidos en América. Emilia. Emilia, tú también levantaste la mano. Hijos de españoles nacidos en América. José, Hijos de españoles nacidos en América. en América. ¿Y por qué ellos, gracias chiquillo, y por qué ellos no tienen participación política? ¿Alguien me podría explicar el motivo de por qué los criollos, los hijos de españoles nacidos en América, no tienen participación política en las decisiones de lo que está ocurriendo en Chile? Chiquillos, les dije, por favor, el que levante la mano no la baje hasta cuando le dé la palabra. Paulette, tú tenías la mano alzada. ¿No, Antonia? Por la simple razón de que los españoles, la colonia española, va a controlar la, la situación política de acá de América. Y lo va a controlar desde distintos puntos de vista. Lo va a controlar desde la parte económica, la parte social, religiosa. ¿Por qué? Porque el liberalismo, ¿qué nos va a pedir? El liberalismo nos va a pedir que exista una soberanía popular, en donde los ciudadanos puedan elegir el gobierno con total independencia y libertad. España es una monarquía, así que no se elige nada. La Ilustración y estas ideas liberales también nos va a pedir una separación absoluta de los poderes del Estado, que no se está realizando durante la época colonial. Porque la función ejecutiva, legislativa y judicial está en manos de una sola persona, del rey de España. Y se necesita una constitución y una igualdad ante la ley. Los antiguos colonos no se sienten igual a los españoles. Ya lo vimos, el ejemplo más claro son la élite criolla que no puede acceder a cargos, a altos cargos, a ver si la palabra, miren esto, a altos cargos de la corona española. No pueden ser virrey, no pueden ser gobernadores, no pueden ser el presidente de la Real Audiencia, porque ellos deben ser 100% españoles, nacidos en la península ibérica. No pueden ser nacidos acá en América. Por lo tanto, chiquillos, una vez que estas ideas empiezan a surgir, vamos a tener una idea de república. Recién con esto. Y esto va a tener una influencia gigantesca en las ideas republicanas y liberales en la causa de la independencia americana. Si nos vamos a la página 30 nuevamente, vemos que los sectores más educados de la élite criolla tomaron contacto con estas ideas a través de literatura o de viajes o de estudios en el extranjero. Pero España va a reducir completamente
la participación de los criollos en los asuntos económicos y administrativos dentro de las colonias americanas. Entonces, ¿qué vamos a tener acá? Los americanos van a fortalecer sus aspiraciones de igualdad y libertad. Esto va a provocar un creciente interés por un autogobierno y posteriormente una independencia. Los criollos van a marginar a muchas personas de este proceso de independencia. ¿Por qué? Porque estos criollos van a organizar repúblicas que van a estar organizadas, vuelvo a repetir la palabra, a través de una constitución. Se va a reconocer el derecho de individuales, se va a reconocer la libertad económica, se va a terminar con el monopolio con España, pero se va a marginar a muchas personas de la participación política. Hagamos un poquito de recuerdo, chiquillos, de la materia que ya hemos visto. Los gobiernos conservadores solamente votaba un 2% de la población chilena. Y aquellas personas que votaban eran los que tenían dinero, los que sabían leer y escribir, y si eran hombres. El resto de la población está completamente excluida de las decisiones políticas. Estas decisiones políticas que se van a tomar dentro de las colonias americanas y que van a ser propiciadas por la élite criolla, por aquellos hijos de españoles nacidos en América, como por ejemplo los hermanos Carreras, Manuel Rodríguez. Ellos van a tomar como la bandera de independencia. Ellos van a aspirar a la igualdad y a la libertad de las personas. Y van a aspirar a tener un autogobierno completamente independiente a lo que se está lo que se está discutiendo en la península de España, en la metrópoli española. Y todo esto va a dar pie aquí a la independencia de los países latinoamericanos. Entonces aquí vendría la pregunta. Vamos al chat. Voy a escribir la pregunta. ¿Cómo surgieron los estados nacionales? Pregunta, ¿cómo surgieron los estados nacionales? ¿Alguien me podría explicar cómo surgen estos estados nacionales, chiquillos? Tienen unos minutitos para que vayan pensando con lo que hicieron ayer. ¿No saben? ¿O no quieren hablar? Los estados nacionales. A ver, aquí alguien levantó la mano. No, nadie levantó la mano. Ya, pues chiquillos, levanten la mano, po. Dan lo mismo que se equivoquen, chiquillos. Aquí todos vamos a aprender. Yo no sé, profe. Oriana. Podría ser por un levantamiento criollo que hubo y al final los estados notaron que tendrían que ser como que más justos con las personas y así surgieron los estados nacionales. Ya, bien. Valentina.
Si no me equivoco, surgió con la creación del Estado, nación y nacionalismo. Buen punto. Y en Chile, ¿cómo fue este surgimiento del Estado en nuestro país, Oriana? ¿O se te quedó la mano arriba? Se me quedó la mano arriba. Ya. Y en Chile, ¿cómo surge el Estado-Nación? Y aquí vendría la pregunta, otra pregunta más. Miren, vamos, 3 preguntitas ya que son pero al clavo. ¿Cómo surgió el Estado-Nación? ¿Cómo surge el Estado-Nación en Chile? ¿Y por qué en América es distinto a Europa? ¿Por qué en América primero es el Estado y después la nación y no al revés? ¿No? Miren. Valentina, ¿Cuál de las 3 preguntas? Es que solamente no te doy, me faltó la última. ¿por qué primero nace el Estado y después la nación? Ya. Esa es la pregunta entonces, chiquillos. Y de ahí podríamos estar respondiendo todas las preguntas, sobre todo la última. Cuando hablamos de la idea actual del Estado, que se va a originar en el siglo XVI, cuando las monarquías europeas buscaban ampliar su poder, definieron fronteras e intentaron unificar a sus súbditos. Esta unidad se daba en torno a una misma ley, religión y lengua. Eso es lo primero. Así surgen los estados nacionales, ya sea en Europa o acá en América. Recuerden, chiquillos, los reyes, los súbditos, nosotros somos súbditos de un rey durante esa época, del rey de España. Entonces la Ilustración va a reinterpretar este concepto. ¿Por qué? Porque va a establecer que el poder del Estado proviene del pueblo. Nuevamente, la Ilustración, que es un movimiento del siglo XVIII, siglo XIX, va a proponer que el poder del Estado viene del pueblo, de un pueblo que se va a organizar a través de un contrato social, en donde surgen deberes y derechos, la Constitución. Este contrato social y este pueblo, después de la Revolución Francesa, 1789, igualdad, libertad y fraternidad, este pueblo se denominó nación, que es un conjunto de ciudadanos unidos con elementos vinculantes, que nos vincula unos con otros. Nos vincula un mismo idioma, nos vincula un mismo origen étnico, nos vincula una misma religión cristiana, nos vincula una historia en común, nos vincula costumbres. Por ejemplo, costumbre para el día de hoy, día de lluvia. ¿Cuál es la costumbre más arraigada que tenemos aquí en la zona central? ¿Qué creen ustedes, chiquillos? Que vamos, veamos, Valentina Augusto, dime. ¿Tomar tecito o una cazuela? Muy bien, la sopa para el frío, Oriana. Iba a decir tomar té. Ya, y ojo, mire la Valentina, me pilló justito lo que voy a preparar para la 11, hacer sopaipillas. Oriana, Raúl, ¿han comido sopaipillas? Ya. Yo vendo.
Sopaipilla. Bacán. Miren, la Amy dice, entrar la ropa. Obvio, típico ese meme. Está lloviendo, entrar la ropa de una. Porque, bueno, la ropa está una semana colgada afuera en el patio en todo caso. Entonces, esa es una costumbre que tenemos arraigada cada vez que hace frío, cada vez que llueve. Hacer sopaipilla, vender sopaipilla, tomar sopita. Hoy una sopita de espárrago hasta ahora, ¿cómo estaría? Una cazuela, sal para el amasado, dice la Amy. Entonces, chiquillos, ahí nos damos cuenta que tenemos costumbres. ¿Ya? Entonces, ahí nos damos cuenta, chiquillos. Oriana, pero el chocolate caliente le faltan los churros, ¿sí, vos? ¿Sabes lo que son los churros, Oriana? Pues en Venezuela los churros son como algo así delgadito que se come, que Sí. aquí se llama Churromanía. Es una empresa. Ah, no sé cómo se llama la empresa. Yo compro churros ahí en la Plaza de Hurtado. Ya, pero sin manjar, sin relleno. Así que así no va con chocolate caliente. Entonces, chiquillos, ahí nos damos cuenta que tenemos culturas en común. Tenemos ideas en comunes. Tenemos una cultura, ya sea lingüística, en común. Aquí en Chile, chiquillos, vamos solamente a Chile, tenemos acentos distintos entre la gente que habla del norte, la gente del centro y la gente del sur. Tenemos palabras propias de la zona central. Tenemos incluso una mezcla entre las palabras mapuches con las palabras en español. Entonces, ¿surgen así los estados nacionales? Claro que sí. Claro que sí. Los estados nacionales necesitan que exista una nación, un pueblo, un territorio, una república al final. Que la cosa pública, que la res pública sea un elemento característico de un territorio. Y para eso también tenemos símbolos nacionales. La bandera, el escudo, el himno, algunos monumentos, algunos héroes, algunos éxitos militares. Podemos ver entonces, chiquillos, que sí es importante tener estos estados nacionales. ¿Cómo van a surgir estos estados nacionales? Al surgir los estados nacionales, van a surgir los países. ¿Alguien se acuerda cuál es la división clásica de la independencia de Chile? ¿Del proceso de independencia? ¿Alguien se acuerda? Profe, no escuché la pregunta, ¿la podría repetir, por favor? ¿Alguien recuerda cuáles son las etapas del proceso de independencia de nuestro país? ¿No? Son 3 etapas, que se inicia en 1810 y finaliza en 1823. ¿Oriana? Solo me acuerdo de 2 que son la patria nueva y la patria vieja. Ya. ¿Raúl? Oriana, baja la mano, por favor. ¿Emilia?
Patria Vieja, Reconquista y Patria Nueva. Ese es el orden. Pero para llegar a eso, chiquillos, tenemos que ver que los criollos, sí, ese es el orden, Emilia. Patria Vieja, Reconquista y Patria Nueva. Tenemos que ver que los criollos se hagan propias estas ideas revolucionarias. Si no la van a hacer propia, no nos sirve. No nos va a servir, chiquillos. Lamentablemente no nos sirve. Si los criollos están buscando independencia, esta independencia debe estar muy relacionada con las ideas republicanas, con las ideas liberales que nos entregó, que nos legó la Ilustración. Pero entonces, ¿cómo vamos a organizar estos Estados americanos una vez que Chile tiene la independencia? Materia de octavo básico. Vemos claramente, uno, miren esto, uno, Patria Vieja, 1810, 1814. ¿Ya? Número 2, Reconquista, desde 1814 a 1818. Número 3, Patria Nueva, desde 1818 a 1823. Cada uno de ellos, de estos tres periodos, con sus hechos históricos característicos propios y con sus personajes propios característicos. Entonces, aquí viene la pregunta. ¿Cómo organizar este Chile independiente? Y vendría una segunda pregunta. Chiquillos. ¿Qué pasa? No, ¿qué pasa? No. ¿Cuándo se produce la independencia de Chile? Fecha, días, mes y año y ciudad de la independencia de Chile. Raúl dice 12 de febrero de 1818. ¿En qué ciudad? Muy bien, Raúl. ¿En qué ciudad? No, no es Maipú. Ahí lo escribí, en la ciudad de Talca. El 12 de febrero de 1818, entonces se firma la independencia de Chile en la ciudad de Talca. Y de ahí entonces vendría la pregunta que le hice anteriormente. ¿Cómo se organizaron los estados nacionales en América? No fue un periodo fácil, chiquillo. No fue un periodo rápido. No fue un periodo en que vamos a organizar el país y listo. No, no fue así. Fue un periodo en donde nos damos cuenta. Uy, parece que me caí. ¿Se fue? He vuelto.
No sé, ¿en qué parte quedé, Raúl, porfa? Y que no sé si acaso me había caído antes o fue recién. Dijo lo de la ciudad de Talca. Ya, entonces recién había sido. Entonces, una vez que se firmó la independencia, viene la organización de los Estados americanos, de los Estados nacionales acá en América, pero fue un periodo lento. Recuerden, en Chile tenemos un periodo que se denominó aprendizaje político entre el 1823 y 1830. 7 años, en donde vamos a tener, por ejemplo, guerras civiles entre los liberales y los conservadores. ¿Quiénes ganaron esa guerra civil? Los conservadores. Y ellos se van a quedar en el poder durante aproximadamente 30 años e incluso van a poner una nueva constitución, la constitución de 1833, una constitución de carácter conservadora. Eso lo tenemos claro. Pero también hay otro conflicto en organizar estos nuevos países en un estado federal o un estado centralista, un estado unitario o centralismo. En Chile incluso, chiquillo, una constitución, la de 1826, declara que Chile es un estado federal. Federal. ¿Ya? Como Venezuela, como México, como Argentina, como Colombia. Ese es un estado federal, donde existe un poder central, un estado central, pero el resto de las regiones son autónomas. Pero triunfó posteriormente el estado centralista. Centralista. Un solo poder central. También tenemos conflictos fronterizos porque se esperaba, y yo después que también esperé que fuera de esa forma, porque estudié esta materia, esto fue parte de mi tesis, tiene que ver con los conflictos fronterizos. Estos conflictos fronterizos, chiquillos, se pensaba que los países latinoamericanos iban a respetar el concepto de uti possidetis, lo que posees, poseerás. ¿Ya? Pero no fue así. No fue así. Sino que se van a provocar guerras. La guerra contra la Confederación Perú-Boliviana, la guerra del Salitre o la guerra del Pacífico que Chile tiene con los vecinos, es para ampliar el territorio. Chile gana territorio en el norte. Chile se queda con Arica e Iquique, que se los quita a Perú. Chile se queda con Antofagasta, Calama, Mejillones, que anteriormente pertenecían a Bolivia. Por lo tanto, estos conflictos fronterizos, también son una forma de organizar los estados nacionales. ¿Ya? Posteriormente, vemos que existe una intervención extranjera. ¿Por qué existe esta intervención extranjera? Porque la doctrina Monroe, que fue dictada por Estados Unidos, se da énfasis a que cualquier intervención extranjera va a hacer una afrenta prácticamente como incluso hacia Estados Unidos. Esta política Monroe era simplemente, yo lo veo desde este punto de vista chiquillo, voy a dar mi opinión aquí muy personal, es que era porque Estados Unidos quería tener los recursos naturales de América. Podría ser. Porque Francia sí invadió México, por ejemplo. Hubo una guerra entre Estados Unidos y México también.
¿Ya? Otra de las formas de organizar los estados nacionales en América es el nacionalismo, como dijeron al principio. Por ejemplo, se pone fin al proyecto bolivariano. Recuerden que Simón Bolívar, en 1819, creó la Gran Colombia, que son territorios que unificó Bolívar, los territorios de Panamá, Ecuador, Colombia y Venezuela. Pero la diferencia que hay entre sus habitantes hizo prácticamente inviable esta unión. ¿Por qué? Porque cada uno de estos países tiene su propia historia, si podemos decir de alguna forma. ¿Pero por qué pasó esto, chiquillos? Porque estos habitantes de estos 4 países van a pedir y van a acabar con esta gran Colombia que era el gran sueño de Bolívar. Y por último, existe una gran diversidad étnica y cultural. Esa también es una forma de organizar el Estado. ¿Por qué esto? Porque la sociedad americana estaba conformada por una élite criolla, mayoritariamente mestizos, indígenas y esclavos. Durante el siglo XIX, las élites criollas buscaban unificar y civilizar a la población a través de la educación o la intervención militar. El ejemplo más claro de intervención militar es la ocupación de la Araucanía acá en Chile, que algunos historiadores la denominan la pacificación de la Araucanía. Para otros es la militarización de la Araucanía. ¿Por qué? Porque los criollos siguen siendo criollos. Y aquí vamos a hacer como ya empezando a cerrar la clase. Fíjense en esto. Los criollos, la élite criolla, sigue siendo la élite criolla. ¿Qué quiere decir eso? Miren esto. Con algunas excepciones, fue de la fila de la aristocracia criolla en donde nació el liderazgo posterior de la revolución. Los líderes criollos hablarían el lenguaje de los derechos del hombre, del gobierno representativo, de la soberanía popular, y lo cierto es que creían en su significado, pero al mismo tiempo no dejaron y no podían dejar de ser lo que habían sido en el periodo colonial: aristócratas, propietarios de la tierra y líderes de la sociedad. Porque este concepto de los criollos que nos entrega el historiador británico Simon Collier, que es un historiador que se ha especializado en la historia de Chile. Algo muy simple. Algo muy simple, chiquillos. Los criollos son los dueños de la tierra. ¿Ya? Quieren tener más tierras. ¿Y cuáles son las tierras que están disponibles? La tierra de los mapuches. Más allá del río Biobío. Más allá del río Biobío, en Concepción. Entonces, esta unificación, esta civilización, civilizar, enseñar, eso es lo que quieren los criollos. Se vio la ocupación de la Araucanía, que lo vamos a ver más adelante, que se dio entre 1861 y 1883. Entonces, vuelvo a decir, aquí yo no encuentro toda la razón a este historiador. Los criollos, la élite criollo, no podía dejar de ser la élite criolla. Siguieron siendo los dueños de la tierra, siguieron
siendo aristócratas, siguieron siendo líderes de la sociedad. ¿Por qué, chiquillos? Porque estos personajes no van a olvidar su cuna, no van a olvidar dónde vienen, sino que simplemente no se van a olvidar de que son criollos. Lo vuelvo a repetir como por 10ª vez. Maximiliano, ¿qué onda? ¿Estáis viendo película, Maximiliano? ¿No estarás dentro de clase? Los criollos, la élite criolla va a hablar del lenguaje del hombre, del lenguaje de los derechos, va a hablar un lenguaje de un gobierno representativo, va a hablar de la nación, va a hablar de la soberanía popular. Pero ellos quieren hacerse del gobierno. ¿Quiénes siguen siendo en la actualidad los grandes terratenientes, los grandes dueños de la tierra? Si podemos hacer un poquito de ejercicio de buscar su árbol genealógico, seguramente también son descendientes de criollos, descendientes de esta élite. ¿Ya? ¿Dudas, chiquillo?